Muy buenas tardes, reciban todos un saludo cordial aquí desde Heredia, Costa Rica. Vamos a iniciar la lección del día de hoy, primera lección de la generación Euler. Un gusto tenerlos en este momento con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Promidad a esta primera clase del día de hoy. La mecánica de las videoconferencias, primero les pido que me confirmen si me escuchan, me pueden poner ahí por el chat, por favor, si me están escuchando en este momento. Muy bien. Entonces, les damos la bienvenida. Tenemos en este momento, en este curso, el gusto de contar con tres profesores que van a estar presentes en este curso. El profesor Jorge González, que nos acompaña desde Chile, aunque en este momento creo que está acá en Costa Rica, por ahí lo veo conectado. El profesor William Castillo, que nos acompaña desde Costa Rica. Y tenemos en este momento un grupo muy grande de personas. Por ahí, la mecánica de la conferencia, les decía, es la siguiente. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y en cualquier momento que tengan una duda o una pregunta, hay dos maneras de hacerla. La primera sería, pueden abrir el micrófono en cualquier momento y me interrumpen y me hacen la pregunta, no hay ningún problema. O también vía el chat. Escrito, que ya algunos me han escrito mensajes, pueden escribirme y yo estoy atendiendo las preguntas vía el chat. O de manera oral, con muchísimo gusto. Les decía que en este momento nos acompañan Daniel del Cid desde El Salvador, Cristi Melissa desde Costa Rica, Giovanni Guerrero de El Salvador, Sergio Cubero de Costa Rica, Laura Salazar de Costa Rica, Bernabé Hernández de México, Julio Cruz de Ecuador, Inés Rojas de Colombia, Néstor Eduardo de Colombia, María Alejandra de Colombia, William Solera de Costa Rica, Josué Martínez de Costa Rica, Marco Vargas de Costa Rica, Carlos Alberto Aguilar de México, Rómulo Niño de Colombia, César Enciso de Colombia, Natalia Arboleda nos acompaña desde Colombia, Daisy Solano desde Costa Rica, Roberto Rodríguez desde Costa Rica, Francisco Rosales de México, Rodrigo Corrales de Costa Rica, Jacqueline Flor de Perú, Alejandro Fernández de Costa Rica, Mariano Alcántara de Perú, Felipe Hernández desde Chile, Jorge Enrique Porteño de Colombia y Carlos Rosales de Nicaragua. Muy bien, si alguno tiene alguna pregunta o comentario antes de dar inicio con la primera sesión del día de hoy, con mucho gusto le cedo la palabra, puede abrir el micrófono y comentarnos si tiene alguna inquietud o algún comentario antes de iniciar. Sí, si tienen, por favor, también, si me pueden ir confirmando ahí vía el chat, así prueban usar el chat que en este momento me escuchan bien. Sería importante para mí saber que me están escuchando adecuadamente. Muy bien. Saludos, Mariano, ahí se me manda un mensaje. Natalia, te escucha bien, muchas gracias. Muchas gracias. Mariano, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar la William Solera, muy bien. Ok, muchísimas gracias. Por estarme confirmando vía el chat. Vamos a iniciar la sesión ya formalmente. Felipe Hernández, se escucha perfecto, gracias. Vamos entonces en este momento, voy a apagar el video para tener mayor ancho de banda para la clase y al final lo volvemos a encender y les voy a compartir mi escritorio en este momento para que ustedes vean mi escritorio. En este momento ya lo tengo compartido con ustedes. Yo transmito desde dos pantallas, lo cual a veces se me hace un poquito complicado. Una que es la que yo tengo como moderador y otra que es igual a la que ustedes tienen. Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar, ok, muy bien, para ver
Acá. Ok, tenemos bastante público el día de hoy, algunos otros nos verán offline. Bueno, para iniciar, darles la bienvenida, decirles que nos acompaña el profesor Jorge González y el profesor William Castillo en este curso también. Lo primero, vamos a hablar un poquitito, antes de iniciar en materia propiamente, del aula virtual. Recuerden, ya algunos lo han hecho, para entrar al aula virtual lo que ustedes tienen que hacer es ir a promidad.com, que en este momento lo están viendo, www.promidad.com, busquen el link de la generación Euler, que es la generación a la que ustedes pertenecen, que aquí lo estamos viendo, le dan clic y en ese momento, la pantalla los lleva a promidad.org, que es la que están viendo en este momento. Ahí es donde se encuentran las aulas virtuales. Ustedes pueden ver promidad.org también directamente. Por favor, les ruego tener el micrófono apagado. Voy a ver por ahí, tengo algún ruido. Ok, perdón, ahí que les tenga que apagar el micrófono desde acá. Los que tienen el micrófono abierto, por favor, apagarlo. Ok, muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Les ruego por favor mantener los micrófonos apagados y en cualquier momento que tengan una duda lo abren, hacen la pregunta y luego lo vuelven a apagar para que no se meta mucho ruido. Bueno, les decía que aquí ustedes llegan a promidad.org, que es donde está el aula virtual. Ahí ustedes se loguean con el nombre y el password que se les envió por correo electrónico. Entran al aula virtual. Ya algunos lo han hecho. En la primera tarea, de hecho, tienen que hacerlo. Y entonces busquen el curso correspondiente, que en este caso para ustedes es el curso de métodos exploratorios en minería de datos generación Euler, que es lo que estamos viendo en este momento. A ustedes probablemente les aparece menos que a mí. Pero bueno, entran a este curso y les va a aparecer el aula virtual estructurada como la unidad número 0, que es acerca de configurar el perfil y algunas cuestiones introductorias al aula virtual, y la unidad número 1, que ya está habilitada. Nuestros cursos se organizan semanalmente, entonces cada semana les va a aparecer la semana de la redundancia habilitada. En este momento, por ejemplo, ya está la unidad número 1, que se llama configurando mi perfil e instalando el software, que es la que vamos a ver hoy. Ya acá ustedes pueden bajar las presentaciones que nosotros vamos a ver hoy, por ejemplo, conceptos básicos en minería de datos, presentación e instalación del software. Aquí pueden bajar los PDF de las presentaciones que vamos a ver el día de hoy. También de acá pueden bajar la tarea. Es el momento para explicarles que los cursos de Promidad constan de una tarea semanal. Cada curso dura 4 semanas y hay que hacer una tarea por semana. Esta tarea, la nota de aprobación mínima de nuestros cursos es 70. Entonces hay que sacar un 70 de promedio en la tarea. Una vez que ustedes han realizado, ustedes bajan la tarea por acá. La podemos ver. Ahí la estamos viendo. La tarea número 1, por ejemplo. Entonces ahí están las instrucciones bastante lo más claras posible y explica en detalle cómo se sube. Una vez realizada la tarea y generado el archivo correspondiente, ustedes se van acá donde dice entrega de la tarea número 1, le dan clic acá y les aparece esta pantalla. Y acá hay un botón que en este momento yo no lo tengo habilitado porque no estoy entrando como estudiante, pero les aparece un botón por acá que dice subir archivo y ahí suben el archivo. Es que la hora está más tarde. Bueno, aquí suben el archivo mediante un botón y luego de ese archivo, días después, nosotros o nuestros asistentes revisan la tarea, les va a aparecer una nota y algunos comentarios de por qué obtuvieron o no obtuvieron la totalidad de los puntos. Esa es la mecánica. Ok, entonces no se les olvide
para subir la tarea en este botón. Hay tiempo de subir la tarea hasta de hoy en 8 días, justo antes de iniciar la clase. A partir de ahí se cierra la recepción de tareas. O sea, la entrega de la tarea número 1 es hasta el próximo lunes, 4 de agosto, antes de las 3 p.m. hora de Costa Rica. Ok. Otro aspecto muy importante aquí para ustedes es el foro. El foro, acá lo tenemos, el foro de apoyo. Acá el foro de apoyo. Acá está explicado cómo participar en un foro, pero acá les dan el foro de apoyo. Hay un foro para cada semana. Y entonces en este foro, si ustedes tienen alguna duda, acá le dan a añadir nuevo tema y pueden ingresar le ponen un asunto aquí y escriben la duda. Nosotros este foro lo estamos contestando constantemente, estamos viendo si hay dudas en el foro. Entonces en el foro incluso pueden subir archivos por si quieren subir alguna imagen con el error que les está dando el programa, por ejemplo, o alguna cosa. Entonces ustedes pueden subir por acá imágenes. Si quieren, y acá pueden escribir la duda. Inmediatamente eso se publica, les llega un correo electrónico media hora después a todos, y entonces nosotros procedemos a contestarles. Valga la explicación aquí para decirles que la idea es realizar un trabajo colaborativo, en el sentido de que los compañeros también pueden cooperar. Si alguno ya tuvo ese problema y sabe cómo resolverlo, entonces puede participar y aclarar dudas, siempre y cuando, por supuesto, no sea dar la respuesta exacta al ejercicio, pero sí se permite dar dudas, dar pistas, si era un error y ya le había sucedido, entonces aclarar acá cómo lo resolvió. Entonces el trabajo es colaborativo, no solo nosotros, mi persona y los profesores, sino también los asistentes de unidad van a resolver las dudas, pero también la pueden ustedes los mismos estudiantes colaborar entre ustedes. ¿Ok? Valga decir que no se contestan dudas por correo electrónico. Todas las dudas deben ser tramitadas a través del foro. ¿Ok? Muy bien, entonces no voy a subir, ahí hay algunas pruebas. Entonces, esa es la manera de funcionar el aula virtual. Si tienen alguna duda, hasta ahí, por favor, si la pueden expresar en este momento. Entonces, las semanas son así, aquí están los materiales, la tarea, la entrega de la tarea y el foro. En eso consiste cada semana. Dentro de unas 3 o 4 horas, luego de que los técnicos hayan procesado este video y lo hayan subido al canal de YouTube de Promidad, el video va a aparecer acá, para que ustedes puedan repasar la lección las veces que quieran. Y por aquellos que si algún día no pueden estar en la transmisión en vivo de la clase, la pueden ver después acá en diferido en cualquier momento. Ok. Muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta hasta ahí. Muy bien. La primera tarea consiste básicamente en configurar el perfil del aula virtual y instalar el software que vamos a ver. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta por ahí, vamos a iniciar formalmente con la primera clase del curso. Ok, vamos a ver. Ok, bueno, en este momento entonces vamos a iniciar con la primera clase. El día de hoy vamos a estudiar los conceptos básicos en minería de datos y vamos a estudiar cómo instalar el software que vamos a usar en los 2 primeros cursos. Entonces esa es la idea de la clase de hoy. En esta clase, en esta primera presentación vamos a tocar minería de datos. Me dice Jorge González que no tiene audio. Sí, ahí ¿me escuchan los demás?
Me dice Jorge González, colega, que no tiene audio en este momento. Ok, vamos a verificar en este momento. Por favor, si alguno me confirma ahí, me dice Cristi que ella se escucha y Natalia también. Jorge, entonces debes tener algún problema en tu computadora, porque las demás me confirman que sí me están escuchando en este momento. Entonces debe ser algún problema en en el computador tuyo. Bueno, entonces seguimos adelante. Verifique ahí, Jorge, a ver si es el parlante o... Entonces, en esta parte, además de presentarle los conceptos básicos, vamos a ir a hablar un poquito también de lo que consiste todos nuestros programas, todo nuestro programa experto en minería de datos. Voy a mandarle aquí un chat a Jorge, para Jorge González. Perdón. Ok, muy bien. Bueno, entonces, les decía que vamos a... Ahí, por favor, les ruego mantener el micrófono cerrado para que no se nos meta ruido. Les decía que vamos a hablar sobre los conceptos básicos y voy a aprovechar también para irles explicando un poquito en qué consiste los demás cursos del programa experto, que vamos y esperamos que la mayoría de ustedes los lleven todos los cursos. Perdón, por aquí hay alguien que me tiene el audio abierto. Es que si no se produce un poquito de feedback. Eso lo vamos a ir corrigiendo conforme avanzamos en el curso. Bueno, entonces, ¿qué es minería de datos? Esta es una pregunta interesante, ¿verdad? Se habla mucho de minería de datos, se confunde con estadística, se confunde con el concepto de Big Data. Hay otros términos como Statistical Learning, Machine Learning, que se confunden y que tienen mucha relación con como vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, la definición que tenemos en pantalla dice que minería de datos es la extracción de información o de patrones no trivial, implícita, previamente desconocida y potencialmente útil de las grandes bases de datos. La analogía más utilizada es la del minero. El minero, perdón, acá que estoy silenciando porque tenemos un poquito de feedback. Ok. El minero, como les decía, extrae montañas, toneladas de terreno para tratar de encontrar ahí un diamante, un pedazo muy pequeño de oro o de diamante. Igual el minero de datos lo que hace es explorar miles, millones de bits de datos para tratar de encontrar en esa montaña de datos algún patrón que sea útil, un patrón de fraude, un patrón de lavado de dinero, o también patrones positivos, un patrón de posible crecimiento de la empresa, un posible patrón para encontrar nuevos clientes. Me preguntan por ahí qué significa que no sea trivial. Que no sea trivial, muy buena pregunta. Esta palabra que tenemos acá. Significa que no sea algo que se ve, que yo lo puedo ver sin mayor técnica matemática o computacional o estadística, algo que no sea obvio, ¿verdad? Porque si no, no vale la pena usar minería de datos. A veces mucha gente usa minería de datos para encontrar cosas que son evidentes a la vista, digamos, o evidentes para quienes ven los datos. Entonces, eso no es la idea de la minería de datos. La minería de datos, la idea es encontrar cosas que evidentemente no se veían, que fácilmente no se veían, sino que requieren de modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos computacionales para poder encontrar esos patrones. Muy buena pregunta. Porque la idea es encontrar cosas que sean útiles, que sean de gran valor y le den gran valor a la organización. Otra definición de minería de datos es analizar datos para encontrar patrones ocultos por medios automatizados.
Esta parte de medios automatizados, a mí me gusta mucho esta definición porque esto de medios automatizados es lo que hace que la minería de datos sea una rama de la informática. Es un mix entre informática, estadística y matemática, pero para poder hacer que un proceso sea automatizado, eso se va mucho al mundo de los informáticos. Entonces, por eso es que la minería de datos se considera un modelo automatizado. Y al ser automatizado, eso mete a los informáticos directamente en este proceso. Otras definiciones de minería de datos dice: la minería de datos es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructuras, tendencias, clases o clústeres, segmentos, los cuales se obtienen de grandes juegos de datos, de los cuales generalmente están almacenados en bases de datos. Esta es otra característica importante de la minería de datos. En minería de datos estamos hablando de grandes juegos de datos. No es como se hacía usualmente en las tablas estadísticas, que se conformaba con tener 40, 80 datos, no. El minero de datos, un axioma básico de la minería de datos es que se pelea con todos los datos, hasta donde sea posible. Por eso minería de datos y Big Data vienen siendo lo mismo, casi. Nada más que el Big Data se concentra un poco más en el tema de enfrentar los grandes volúmenes de datos. Pero la idea es usar todos los datos y no sacar muestras, como usualmente se hacía en estadística. Ahora, eso casi siempre es posible, pero no siempre. Pero bueno, por lo menos ese es el principio básico de la minería de datos: trabajar con grandes juegos y grandes volúmenes de datos. Para esto se utilizan modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos algorítmicos, modelos que vienen de la inteligencia artificial y de muchos mundos. Se alimenta la minería de datos. Otras definiciones de minería de datos son las siguientes: se considera la minería de datos como un proceso lo más automatizado posible, eso es importante, que va de los datos elementales disponibles en una bodega de datos hasta la toma de decisiones. Entonces es un proceso que es automatizado y cuyo objetivo final es apoyar la toma de decisiones. El objetivo principal de la minería de datos es crear un proceso automatizado que toma como punto de partida los datos, cuya meta es ayudar a la toma de decisiones. La minería de datos se confunde con algunos otros procesos y se le da otros nombres, aunque finalmente minería de datos es o data mining en inglés, esos son los términos más utilizados. Por mucho tiempo se usó KDD, que viene de Knowledge Discovery and Databases. Usualmente ambos términos son intercambiables, aunque ahorita vamos a ver que hay una pequeña diferencia. El KDD, si ustedes buscan en internet, van a encontrar que hay conferencias de KDD. Ahora les explico un poquito la diferencia. La minería de datos se considera una parte del proceso KDD que les voy a explicar en la siguiente filmina. Pero antes voy a atender una duda que tengo acá en el chat. Los que tengan dudas, con mucho gusto a través del chat. Dice: a grandes rasgos, ¿a qué se refiere un algoritmo? Me dice Felipe. Bueno, un algoritmo, voy para atrás un poquito para contestarle a Felipe. Los algoritmos vienen más de la parte informática. Entonces, la idea, un algoritmo es un conjunto de pasos que se siguen secuencialmente para lograr, por ejemplo, encontrar algún patrón. Hay algoritmos hasta para, por ejemplo, ordenar datos. Es un conjunto de pasos que sigue una computadora para lograr algún fin. En el pasado, los estadísticos y los matemáticos no eran tan dados a usar algoritmos, solo usaban métodos matemáticamente probados. Actualmente, dado el gran volumen de datos, es muy común usar algoritmos. Algoritmos a veces que matemáticamente no están tan justificados o estadísticamente, pero que son una secuencia de pasos en una computadora que permiten extraer información útil de una base de datos. En ese sentido se refieren a algoritmos. Más adelante, en otros cursos, vamos a trabajar más con algoritmos. En el curso de programación R, por ejemplo, que es el tercer curso, vamos a trabajar mucho más a fondo con la idea de lo que es un algoritmo. Muy buena pregunta. Bueno, entonces es decir que el proceso KDD, que está ilustrado en esa filmina, que es muy famosa, va desde las bases de datos
la limpieza de datos, que es un proceso bien complejo. A veces cuesta más limpiar los datos casi que cualquier otro proceso, porque uno de los problemas más serios que enfrentamos los mineros de datos es la limpieza de datos. Luego los datos limpios se pasan a la bodega de datos, que se supone que es otra base de datos, pero ya con los datos limpios. Ahorita vamos a estudiar un poquito más este concepto. Ahí se determina el objetivo del análisis, qué es lo que andamos buscando, detrás de qué andamos, y a partir de ahí se aplican los procesos de minería de datos, sean estadísticos, sean matemáticos, sean algorítmicos. ¿Para qué? Para extraer patrones, gráficos, análisis estadísticos, que le sirvan al tomador de decisiones como su base de conocimiento para la toma de decisión. Entonces, la minería, todo este proceso, desde acá hasta acá, es lo que se conoce como el proceso KDD. La minería de datos propiamente se conoce como, es más esta parte central del proceso, que es la parte más algorítmica, más estadística, más matemática del proceso para analizar los datos. Ahora, todo este proceso que va desde aquí hasta aquí también es el proceso que se le conoce como el proceso de inteligencia de negocios, o business intelligence, también se le conoce así, que es el proceso que va desde limpiar los datos hasta tener conocimiento que pueda ser realmente ya utilizable por alguien para tomar decisiones. Vamos a ver, por acá tengo alguna pregunta en el chat. William me pregunta, ¿podría dar un pequeño ejemplo de limpieza de datos? Ajá, muy buena pregunta. Generalmente, las bases de datos vienen con problemas. Por ejemplo, hay ejemplos interesantes. En fraudes de tarjetas de crédito, generalmente uno se pelea mucho con el monto de la transacción. Y entonces resulta que los datos se toman de varias fuentes de datos, como estamos viendo acá, ¿verdad? Resulta que en esta base de datos el monto viene en, por decir algo, en dólares estadounidenses. Y en esta otra viene en colones costarricenses. Y en esta otra en euros europeos, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo un caso de limpieza de datos sería cómo hacer eso consistente? Poner todo, por ejemplo, en dólares. Porque si no, 20 dólares es muy distinto a 20 colones o a 20 euros. Eso sería un problema aquí de limpieza de datos y de consistencia de datos. Un problema de limpieza de datos también es que muchas veces, por ejemplo, los datos vienen sucios. O sea, usted se encuentra que los datos vienen vacíos, vienen en blanco, vienen con caracteres extraños. La fecha, por ejemplo, viene mal o viene en distintos formatos. A veces viene día, mes, año o mes, día, año. Todo ese proceso de arreglar los datos para que sean analizables es lo que se conoce como el proceso de limpieza de datos. Es una buena pregunta porque el proceso de limpieza de datos es tan serio que a veces toma más tiempo hacer la limpieza de datos que hacer el mismo proceso de minería de datos. Porque los datos suelen estar muy sucios. Parece mentira, pero hasta en un banco, entonces se supone, los datos se deben cuidar mucho porque si estamos hablando de dinero, ¿verdad? A veces los datos se encuentran sucios o con sucios, no tanto sucios, sino con inconsistencias. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver, por ahí tengo algún otro comentario. La limpieza puede incluir concatenación de datos, sí, la limpieza puede incluir con concatenación de datos, puede incluir incluso la creación de nuevas variables a partir de variables estadísticas que ya teníamos. Todo eso se considera como el proceso de limpieza de datos. Hasta que yo logre tener unos datos bien consistentes acá en la bodega de datos, que generalmente se almacenan en forma de matrices, para poder aplicarle los procesos de minería de datos. Y este proceso es muy importante. Si los datos están sucios o corruptos o no están bien acomodados, no están bien ordenados, los procesos de minería de datos generalmente fallan. Y eso es uno de los problemas más serios de la minería de datos, y es que los datos están tan mal que ningún proceso de minería de datos, por bueno que sea, va a funcionar. Entonces, proceso muy importante. En los primeros cursos nosotros vamos a trabajar casi como de aquí en adelante, pero poco a poco en las tareas les vamos a ir dejando tareas donde los obligamos a usar datos propios, y sobre todo en el proyecto final. Y eso los va a obligar a ustedes a entrar en ese proceso de limpieza de datos que es tan delicado y tan importante.
poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido en los cursos. Vamos a ver, por aquí tenía otra pregunta en el chat. Por favor, ¿en qué bibliografía podemos encontrar una explicación de cada uno de los pasos de Business Intelligence? Bueno, muy buena pregunta, Jacqueline. Después, en este momento no lo tengo a mano, pero te lo puedo poner en el foro. Voy a anotarlo por aquí. Los pasos del Business Intelligence, básicamente son estos mismos que tenemos acá y que ahora vamos a ver más en detalle más adelante, pero le puedo dar también bibliografía por si quiere ampliar el concepto. Con mucho gusto, Jacqueline. Bueno, vamos a estudiar ahora que hay mucha confusión entre estos términos. ¿Qué es la diferencia entre minería de datos y estadística? Ahora se habla mucho en el mundo del científico de datos, ya no se habla tanto del estadístico. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? El científico de datos no era el estadístico o la estadística. Entonces, se le escucha entrecortado ahí a alguien, podría ser un problemita de ancho de banda de donde se ubican. Bueno, entonces la minería de datos versus la estadística. ¿Cuáles son las diferencias? Dice, la estadística generalmente analiza muestras de datos para luego hacer una inferencia a toda la población, mientras que la minería de datos pretende buscar información útil utilizando toda la base de datos. Entonces esa es la diferencia más importante. La estadística usa muestras, mientras que la minería de datos pretende usar toda la población y no hace lo que hacía la estadística, que era algo que viene en la segunda diferencia, y era que asumían que los datos seguían una distribución de probabilidad y a partir de ahí se tomaba una muestra pequeña de todos los datos y lo que sucedía en esta muestra se infería a todos los datos. La minería de datos no trabaja así. La minería de datos usa toda la base de datos desde un principio y pretende hacer el análisis sobre toda la base de datos. Vamos a ver, por ahí tengo alguna pregunta en el chat. Me dicen, pero sí se usa metodologías de minería de datos en muestras, entonces no es minería. No, muy buena pregunta, Natalia. Muchas veces en minería de datos, yo mismo lo he hecho, pues he tomado muestras y la población es tan grande que es necesario tomar una muestra. No quiere decir que no estamos haciendo minería de datos, claro que sí. Podríamos decir, no sé si a los estadísticos les guste, pero uno podría pensar que la estadística es un subconjunto de la minería de datos. Entonces, cuando uno está haciendo estadística, está haciendo minería de datos. Entonces, no quiere decir estrictamente que el hacer muestras contradiga o no esté haciendo una minería de datos. Sin embargo, la idea, el principio básico de la minería de datos es, si puede, ojalá nunca muestre. Siempre trabaje con todos los datos. Por ahí tengo otra pregunta en el chat. Me dicen, en minería de datos se usan distribuciones de probabilidad. Sí se usan, pero mucho menos que en estadística. Porque en estadística las distribuciones de probabilidad son como la esencia misma de la estadística. Uno asume que los datos cumplen cierta distribución de probabilidad y luego a partir de ahí hace inferencias. En minería de datos en general no se usan distribuciones de probabilidad. Tampoco lo voy a decir que nunca del todo, porque por ejemplo cuando vamos a ver series de tiempo, en el curso de series de tiempo, uno usa distribuciones de probabilidad y en algún momento vamos a hablar de eso un poco, pero no son como la herramienta básica de la minería de datos, no son las distribuciones de probabilidad. El problema de usar muchas veces distribuciones de probabilidad es que muchas veces ustedes han oído que le dicen a uno en la televisión, hay un estudio que demuestra que el café es malo para la salud. Y un mes después oye otro estudio que demostró que el café era bueno para la salud. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿a quién le creemos, verdad? A veces el problema de esos estudios vienen en que los que lo hicieron asumieron, por ejemplo, que los datos siguen la curva normal, pero ni siquiera lo verificaron. Y tal vez no seguían la curva normal. Entonces, todas las conclusiones a las que ese estudio llegó son falsas, porque partieron de la hipótesis falsa de que los datos seguían la curva normal, cuando en realidad no la seguían. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las distribuciones de probabilidad. Por ahí tengo otra preguntita en el chat. Me dicen, también se pueden usar fórmulas estadísticas para obtener datos calculados, como por ejemplo márgenes de error
de X población. Sí, sí, claro que sí, vamos a ver y conforme vamos a ir avanzando en el programa, vamos a ver que prácticamente todos los índices estadísticos se usan en minería de datos, empezando por la media aritmética, la desviación estándar, etc. Entonces sí tenemos la mayoría de estos índices que sí los vamos a seguir utilizando. De hecho, podemos decir pues que la base esencial de la minería de datos es la estadística. Entonces no quiere decir que no se use nada de eso. Se podría decir que la minería de datos es casi como una evolución natural de la estadística. ¿Por qué? Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿por qué los estadísticos usaban muestras? Bueno, recordemos que la estadística data de antes del siglo XVIII, cuando eso no había ni calculadoras. Entonces, en la práctica había que trabajar con muestras de 30 o 20 datos para poder hacer los cálculos manualmente. Hoy en día estamos ante otra realidad, ¿verdad? Y es el advenimiento de las computadoras y que en una computadora portátil puede hacer unos cálculos gigantescos. Entonces, lógicamente eso hace cambiar el paradigma y eso es lo que hace surgir la minería de datos y eso es lo que hace a uno pretender ahora hacer análisis de toda la base de datos y no tener la necesidad de tomar muestras, ¿verdad? En este momento es casi siempre viable utilizar toda la base de datos, casi siempre, ¿verdad? No crean. Hay bases de datos tan gigantes que aún ahí, aún con la mayor computadora del mundo, no es viable. Vamos a ver, por ahí tengo un poquito de feedback. Si alguien tiene el micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, minería de datos versus análisis de datos. El análisis de datos, data analysis, o sea, el análisis de données, es una corriente muy francesa. De hecho, yo estudié análisis de données en la Universidad de París 9, ahí fue donde hice mi doctorado y en eso me gradué, que en inglés se traducía como Exploratory Data Analysis. Los franceses muchas veces han dicho que la minería de datos es un nuevo nombre comercial que los gringos inventaron para algo que ellos inventaron en los años 70, que es el análisis de données. Y es cierto, los métodos que vamos a estudiar en los cursos de minería de datos vienen muchísimos del análisis de données francés. Sin embargo, hay algo que el análisis de données o el análisis exploratorio data analysis no tenía, que sí tiene la minería de datos, y es que la minería de datos es un proceso automatizado. Mientras que el análisis de datos o el análisis de données partía más del hecho de que siempre había un analista, igual que la estadística. En eso, el análisis de datos era más similar a la estadística. Y en cambio, la minería de datos tiene dos diferencias fundamentales. Una, se pretende pelear con todos los datos y dos, pretende ser un proceso automatizado. Minería de datos versus bodegas de datos. Vamos a ver que ese es un término que se confunde mucho, pero ahorita más adelante vamos a ver qué es una bodega de datos. Una bodega de datos es una base de datos organizada especialmente para la minería de datos. Es el punto de partida de la minería de datos. No es lo mismo que la minería de datos. Mucha gente le vendió a los bancos, sobre todo, bodegas de datos, haciéndolos creer que una bodega de datos ya era minería de datos. Pero eso era una cuestión comercial. Básicamente lo hicieron para sacarle plata a la banca, ¿verdad? Pero de una bodega de datos a tener el proceso de minería de datos se está muy largo. Es apenas el punto de partida. Vamos a ver, por ahí tiene una pregunta en el chat. Me dice Natalia, aunque a veces toca muestra por la magnitud de la base de datos, no se puede trabajar con algunas herramientas. Sí, sí es cierto, ¿verdad? A veces las bases de datos son de tal magnitud que se requiere procesos paralelos y procesos de Big Data, que eso los estudiamos en el penúltimo curso del programa experto en minería de datos. Minería de datos versus Machine Learning. El término Machine Learning, que viene del inglés, está muy de moda también ahora. De hecho, uno busca en la Universidad de Stanford y uno se da cuenta que hay un curso de Machine Learning en la Escuela de Computación y un curso de Data Mining en la Escuela de Estadística. Y uno ve los programas y dice, ¿qué es esto? Son casi lo mismo, se parece mucho. La diferencia es que el Machine Learning se origina, es como una evolución de lo que se conoce como inteligencia artificial. Y los que estudian Machine Learning se preocupan más por la eficiencia de los métodos.
por la eficiencia de los algoritmos que se usan en el proceso de análisis de datos, mientras que los que estudiamos minería de datos nos preocupamos más por los interpretaciones de los datos, por las interpretaciones de los resultados. Esa es una gran diferencia. Vamos a ver que hay muchos métodos que vienen de Machine Learning, que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, Support Vector Machines, o máquinas vectoriales de soporte, vienen de la escuela de Machine Learning. Redes neuronales vienen de la escuela de Machine Learning. Hay otros métodos que vienen de las escuelas de estadística, que están más en este lado, que son, por ejemplo, la regresión, los árboles de decisión, vienen más de las escuelas de estadística. Entonces, en minería de datos es todo una mezcla de eso. Entonces, es básicamente una diferencia de enfoque. En Machine Learning hay una preocupación más por la eficiencia del método, y en minería de datos hay una preocupación más amplia por la interpretación de los resultados. ¿Sabes? Por ahí se me está metiendo un ruido. Ok. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Se podría decir que la minería de datos, como lo están viendo en esa filmina que tenemos, es la confluencia, es el matrimonio, decía alguien, de muchas ramas. La minería de datos se alimenta de la estadística, se alimenta de las bases de datos, de las matemáticas aplicadas, de las ciencias de la información, de la visualización, de la computación, de otras disciplinas. Entonces la minería de datos podríamos decir que es como una nueva ciencia que surge de la unión de muchas otras. Entonces eso es, por eso a veces aprender minería de datos es difícil, porque hay que ser bueno en estadística, hay que saber de matemáticas, hay que saber algoritmos, hay que saber un poquito de bases de datos, un poco de programación de computadoras. Entonces, por eso es que lo hace una rama muy interesante, muy útil en estos momentos, pero que, como todas las ciencias modernas, son muy interdisciplinarias. Es muy importante saber de muchos campos a la vez, y eso es lo que le hace un poquito difícil. Y en eso vamos a estar trabajando todos estos 10 meses. Bueno, aplicaciones de la minería de datos sin duda son muchísimas. Una en la que este servidor ha trabajado, la retención de clientes, poder predecir cuáles clientes se van a ir para la competencia, de manera que podamos hacer una campaña especial para ellos, para retenerlos. Los patrones de compra, ustedes van a ver que en la segunda tarea, en la tercera tarea, vamos a estar estudiando lo que se conocen como algoritmos de recomendación, que son algoritmos que los hizo muy famosos la tienda Amazon. ¿Cómo predecir que un cliente que compró un artículo va a comprar otro para recomendárselo? ¿Cómo recomendarle, hacerle recomendaciones no triviales, ¿verdad? Que sea, si compró un libro, ¿qué otra cosa yo le podría recomendar que no sea evidente como otro libro? ¿No? Algún algoritmo que sea inteligente, alguna recomendación inteligente. Amazon hizo muy famosos los algoritmos de recomendación. Ya van a ver que más adelante vamos a trabajar en eso. La detección de fraude, en lo cual hemos trabajado bastante. Detectar cuando una transacción de tarjeta de crédito es fraudulenta. Manejo de riesgo. En esto vamos a trabajar mucho en los cursos también, en hacer scoring crediticio. Cómo saber si un individuo que pide un préstamo va a pagar o no va a pagar. Cuál probabilidad de que pague hay o cuál probabilidad es de que no pague. Y de acuerdo a ese riesgo, entonces, sugerirle al banco cuál tasa de interés le cobre el cliente. Segmentación de clientes. En este curso vamos a trabajar mucho en segmentación de clientes. Básicamente es el tema principal del curso, cómo segmentar nuestros clientes para dirigirle, por ejemplo, campañas apropiadas a cada segmento y no hacer campañas equivocadas. Predicción de ventas, vamos a predecir inventarios es fundamental. Nosotros tenemos un curso especialmente dedicado a eso, que es la predicción de inventarios y series de tiempo. Vamos a dar un par de preguntas que tenemos en el chat. Me dicen, ¿es aplicable la minería de datos en análisis de variables biológicas y bases de datos médicas? Claro que sí. De hecho, en Stanford, donde yo estudié mi postdoctorado, una de las principales aplicaciones que se hacían era a la predicción en medicina. Eso ha avanzado muchísimo y la minería de datos ha encontrado grandes aplicaciones en medicina. Por acá vamos a estudiar un ejemplo en el segundo curso
para hacer una base de datos para predecir si a un paciente le va a dar cáncer de próstata o no. Vamos a estudiar un ejemplo pequeño, pero es un ejemplo que viene de la medicina. Perdón, me dicen, ¿va a estar disponible la videoconferencia? Sí, la videoconferencia aparece en el aula virtual unas 3 o 4 horas después de que termina. Apenas terminamos la clase, los técnicos de probidad la empiezan a procesar, tienen que llevar un proceso, luego la suben a nuestro canal de YouTube y luego aparece en el aula virtual. Ustedes la pueden ver en cualquier momento, la pueden repasar. Ajá, otra pregunta, profesor, ¿qué diferencia existe entre los modelos de crédito y los que se obtienen a través de un modelo tradicional para la implementación de Logic y ProRead? Bueno, en eso vamos a trabajar mucho estos, los métodos más tradicionales como Logic ProRead generalmente usan regresión logística. Nosotros vamos a ver que esto se puede hacer por muchos otros métodos, por ejemplo, máquinas vectoriales de soporte, árboles de decisión, métodos de boosting. Y también vamos a estudiar esos métodos que vienen más de la estadística, los vamos a estudiar acá. Van a ver más adelante los métodos de regresión logística. Pero esos están como en el tercero o cuarto curso que estudiamos los temas de regresión logística. Los modelos predictivos los vamos a estudiar en el curso que viene. Bueno, ¿por qué usar minería de datos? Bueno, casi podríamos decir que desde el punto de vista comercial, en este momento tenemos millones y millones de datos que se generan por segundo. Y podríamos decir casi que una empresa en este momento grande, como un banco, una empresa que se preste de hacerlo, que no esté usando la minería de datos y los modelos de datos, que no esté aprovechando sus datos para sacar ventaja competitiva, podríamos decir que, como decimos acá en Costa Rica, que no está en nada. Es decir, que rápido la competencia lo va a vencer, porque en este momento hay que aprovechar los datos que se tienen para sacar ventaja competitiva. Bueno, esta filmina que viene es muy importante. La minería de datos se divide en dos grandes mundos: el mundo descriptivo o exploratorio y el mundo predictivo. Este curso es el de métodos descriptivos o métodos exploratorios. ¿Por qué ponemos acá la Pathfinder a ilustrar eso? Porque los métodos descriptivos o exploratorios en data mining son como la Pathfinder en Marte. Ella empieza a recorrer el camino a ver qué encuentra, sin ninguna guía, sin ninguna supervisión. Trata de buscar patrones en los datos sin ninguna guía. En cambio, los métodos predictivos son más guiados, por eso también se conocen como aprendizaje supervisado. Porque yo quiero, es que lo usamos con una bolita de cristal, predecir quién va a pagar un crédito y quién no lo va a pagar. Predecir cuáles van a ser mis ventas el mes que viene. Entonces están dirigidas en el sentido de que yo le digo, predígame la variable ventas, predígame la variable buen pagador, predígame la variable fraude o no fraude. Entonces, vamos a ver, tenemos ahí como un feedback. Ok, bueno, ya se nos fue, gracias. Entonces, en este curso vamos a estar en los modelos descriptivos, o también conocidos como modelos exploratorios, que es de este estilo. Por eso vamos a estudiar ahí clustering y segmentación. El curso número 2 se dedica solamente a modelos predictivos. ¿Ok? Ese será el curso número 2. Hay herramientas descriptivas como los OLAP. Tenemos nosotros un curso dedicado exclusivamente a OLAP. Ahorita vamos a ver qué es. En los modelos predictivos tenemos series de tiempo, análisis discriminantes, regresión, árboles de decisión, etc. Esto lo vamos a estudiar en el segundo curso. Para series de tiempo tenemos un curso especial. Bueno, entonces data mining o minería de datos se divide en dos mundos, predictivos y descriptivos. Los predictivos se les conoce también como métodos supervisados o de aprendizaje supervisado. Los descriptivos o exploratorios se les conoce también como aprendizaje no supervisado. ¿Okay? Y en esto es lo que vamos a estar en este curso, en esta parte de acá abajo. Clustering, vamos a trabajar mucho en clustering en este curso. El clustering consiste, como está en esta filmina que está en este momento en pantalla, en encontrar grupos lo más homogéneos posibles entre sí, lo más acoplados posibles y lo más distantes entre sí. Lo que se conoce como segmento, lograr segmentar nuestra base de datos
y encontrar también lo que se conocen como atipicidades. Estos son individuos atípicos, que sería bueno analizarlos por separado y luego quitarlos, porque esto le da muchos problemas a los métodos de minería de datos. Entonces los quito y luego analizo por qué son atípicos, si es que son errores en los datos, podrían ser errores, o podrían ser que de verdad son atípicos, entonces se les hace un tratamiento especial y luego se analizan los demás datos. Vamos a hacer clasificación, que son básicamente modelos predictivos, como estamos viendo en ese gráfico. Digamos que yo logré encontrar un modelo que me separa los malos pagadores de los buenos pagadores. Entonces, cuando viene un individuo nuevo, yo quiero predecir si es más cercano como este a los malos pagadores o si es más cercano como este a los buenos pagadores. Y entonces predigo su conducta. Y quiero además estudiar qué variables impactan a los grupos. Por ejemplo, estas variables impactan a los malos pagadores, mientras que estas variables impactan más a los buenos pagadores. Y esta variable podríamos quitarla porque no sirve de nada. Luego vamos a estudiar en detalle eso, no se preocupen, ¿verdad? Son apenas pinceladas de lo que vamos a estar estudiando en el próximo mes y ojalá en los próximos 10 meses. ¿Ok? Son ilustraciones de lo que vamos a estar viendo. El descubrimiento de factores, vamos a estudiar mucho eso acá. En este primer curso vamos a estudiar el método del análisis de componentes principales, que es un método para descubrimiento de factores ocultos que influyen en la conducta. Vamos a estar estudiando eso en detalle en este curso, cuya idea se ilustra en este gráfico, es proyectar los datos que se encuentran en n dimensiones y lograrlos ver en 2 dimensiones. ¿Para qué? Para en estas 2 dimensiones poder encontrar clústeres o poder encontrar agrupaciones o segmentos. ¿Okay? Pero no se preocupen que esto lo vamos a estar estudiando en detalle en la tercera semana de este curso. Okay, vamos a estudiar también regresión. Van a ver que en el cuarto curso vamos a estudiar regresión, que es un tema muy clásico, que viene de la estadística, pero que lo vamos a estudiar en detalle. Okay, ahí está la regresión. Vamos a estudiar descubrimiento de secuencias, series de tiempo, sobre todo en el tercer curso. Okay, una serie de tiempo, ahí están los pasos para una serie de tiempo. Para descubrir comportamientos como el que les voy a mostrar en el siguiente gráfico. En ese gráfico es un estudio que hicimos hace varios años con el profesor González, que está por ahí, para predecir el efectivo que requiere un cajero automático. Eso es importantísimo, porque si usted el cajero automático lo rellena hasta sacar el dinero, como hacen muchos bancos, está desperdiciando todo este dinero de acá, toda esta plata, y está perdiendo intereses, para que solo un día requería esa cantidad de datos. Esto en general es el problema de predicción de inventarios. A este tema le dedicamos un curso entero en PROMIDAD, que es el curso de predicción de inventarios y series de tiempo. Ahí estudiamos los métodos más modernos para predecir series de tiempo, como son los métodos de Box y Jenkins, los ARMA, los ARIMAS, y también estudiamos los métodos de Holt-Winters, que eso lo estudiamos en el quinto curso, si mal no recuerdo. Ok, sumarización. Vamos a estudiar métodos de sumarización para hacer Big Data. Eso los estudiamos en el octavo curso. Cómo hacer análisis simbólico de datos con lógica difusa, con interval análisis. Esto lo estudiamos en el octavo curso, que es el curso de Big Data. Ojalá y todos lleguen hasta ahí. Reglas de asociación y de afinidad. Vamos a estar estudiándolo un poquito en este curso, para estudiar algoritmos de recomendación. ¿Cómo recomendarle a alguien algo? Eso es importantísimo. ¿Cómo hace Amazon para recomendarle a alguien como a este servidor que lo que compraba normalmente eran libros? De pronto me recomienda que compre un cartucho de tinta. Y yo digo, sí, wow, qué buena recomendación. Yo nunca había pensado en comprar un cartucho de tinta en Amazon, pero vale más barato, voy a comprarlo. Entonces, ¿cómo es que ellos hacen eso? Eso lo vamos a estudiar un poquito en este curso. Minería de datos dice, esto es una pregunta importante, ¿en qué tipo de datos? Bueno, lo ideal es que uno tuviera los datos siempre organizados en una matriz, en una tabla de datos, bien bonita, pero bueno, esa no es la realidad. Los datos hoy en día, por ejemplo, están muchas veces en la web y están absolutamente desordenados. Muchas veces son datos de multimedia, fotos, etcétera. Datos en texto.
Muchas veces hay que empezar por digitar los datos, lo cual es bastante tedioso, pero bueno, muchas veces hay que empezar por ahí. Idealmente sería que los datos estén en una tabla y que se puedan administrar como lo que se conoce en matemática como una matriz de datos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, no siempre están los datos tan bonitos. Esta es la pirámide de antes que me preguntaban por ahí los pasos del Business Intelligence. Aquí tenemos esta es lo que se conoce como la pirámide del Business Intelligence. Estos son los pasos, el origen de datos. Esto es lo primero, pelearse con los datos, empezar por digitar los datos si están en papel, la limpieza de datos, la organización de los datos, ese es el primer gran paso del Business Intelligence. Luego organizar la bodega de datos, esto ya sería una base de datos diseñada especialmente para los procesos de minería de datos. Luego empezar a hacer exploración básica, análisis exploratorio, que es lo que vamos a ver en este curso. Luego aplicar modelos predictivos, modelos de minería de datos, para luego presentar los datos de alguna manera bien bonita, ojalá visual, ojalá en gráficos. Un gráfico habla más que 1000 datos, de manera que el tomador de decisiones pueda, valga la redundancia, tomar esas decisiones basados en conceptos científicos, basados en ideas científicas, basados en análisis de datos, y no como muchas veces se hace, que se toman decisiones basadas en la pura intuición. Alguien preguntaba ahora, muy importante, ¿se puede aplicar esto a medicina? Claro que sí, importantísimo aplicar procesos de minería de datos y análisis de datos a datos médicos y no dejarse llevar por la pura intuición, ¿verdad? Que es lo que muchas veces pasa con consecuencias de muchas veces fatales, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una bodega de datos? Muy rápidamente, porque estos son los temas del curso de Data Warehouse y herramientas SOLAR, que es el quinto curso del programa, que lo da el profesor Fabio Fernández, generalmente desde Canadá. Fabio Fernández no nos acompaña el día de hoy, no nos va a acompañar en este curso porque él está en este momento impartiendo otro curso. Pero el curso de bodegas de datos que él nos da, trabaja en Canadá, en Scotiabank, es un curso en el que se estudia cómo hacer bodegas de datos y cómo construir cubos solar. Básicamente una bodega de datos es una base de datos organizada para las consultas, organizada especialmente para la toma de decisiones, organizada especialmente para aplicar minería de datos. Por eso una bodega de datos muchas veces tiene datos consolidados, datos consistentes, algo que es muy importante, datos históricos. En la base de datos transaccional, lo único que importa es cuánto gano yo hoy. Pero en una base de minería de datos es importante, por ejemplo, tener la historia. ¿Por qué? Es fundamental tener la historia. Si uno no tiene la historia, ningún modelo predictivo va a funcionar. Entonces, los modelos predictivos se basan en la idea de que el futuro se comporta muy similar a la historia. Esta es la historia y este es el futuro. Entonces se basa en el principio de que, conocido como la ley de los grandes números o el teorema del límite central, y es que cuando n es infinito, los datos ya asumen una tendencia. Entonces, si yo tengo esta base de datos histórica bien grande, yo puedo predecir, por ejemplo, la tendencia de los datos. ¿Okay? Tiene que ver con algo que en política se dice que los pueblos que no conocen su historia, tristemente están condenados a repetirla. Entonces, igual es en minería de datos. Yo ocupo conocer mi historia para predecir el futuro, para predecir si vamos a crecer, si vamos a decrecer o qué es lo que va a pasar en el futuro con mi empresa. Okay, entonces, esto es una bodega de datos, una tabla de datos, una base de datos generalmente histórica. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos algunas diferencias entre lo que es una bodega de datos y una base de datos. Muy importante, ¿verdad? El profesor Fabio Fernández trabaja mucho más en detalle con esto. Hoy es apenas una pincelada para que ustedes vayan tomando nociones. Pero una diferencia muy importante es que una base de datos operativa tiene valores actuales, mientras que una bodega de datos tiene datos históricos, datos derivados o calculados, datos agregados. Una bodega de datos generalmente es más grande, mucho más grande, pero tiene mucho menos cantidad de acceso, porque la base de datos operativa de una empresa es accesada constantemente y modificada constantemente, mientras que las bodegas de datos no. Las bodegas de datos se construyen y se actualizan, por ejemplo, mensualmente, para mantener la historia
digamos, al día, pero no se está haciendo constantemente, sino se hace para administrar los procesos de minería de datos. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre una base de datos operativa y un almacén de datos o una bodega de datos, un data warehouse, como se dice en inglés. Nosotros en el curso trabajamos ya suponiendo que ya se tiene la bodega de datos, que ya se tienen los datos consolidados, construidos. En el curso con el profesor Fabio Fernández vamos a estudiar más en detalle cómo pasar de una base de datos operativa a una bodega de datos, cómo construir, por ejemplo, cubos solares. Un data mart, las empresas muy grandes tienen data mart o mercados de datos y bodega de datos. Simplemente un data mart es que una empresa que es muy grande, como Walmart, por ejemplo, tiene una bodega de datos, por ejemplo, en cada país, que se le conoce como data mart. Ahora, el consolidado de todas esas bodegas de datos o data mart se consolidan en una sola. Entonces, a esta grande de arriba se le conoce como la bodega de datos y las pequeñitas son el data mart. Sin embargo, si uno trabaja aquí, en este, uno considera este la bodega de datos. Puede ser que aquí más abajo haya el data mart. No, todo depende desde la perspectiva. Pero generalmente una institución muy grande como un banco no tiene una sola bodega de datos, sino que tiene varias bodegas de datos descentralizadas y una sola centralizada, que es lo que se conoce como la bodega de datos más grande. Ok, entonces aquí está el concepto de OLAP, que viene de Online Analytical Processing, como les decía. Básicamente hoy no voy a entrar en detalle en esto porque esto requiere un curso completo, pero lo vamos a estudiar en el curso de bodega de datos y herramientas OLAP. Básicamente, en una bodega de datos, un COBOLAP es lo que se considera como un modelo estrella, donde uno tiene dimensiones, tiene una tabla de hechos, donde tiene los totales de la empresa, y tiene lo que se conoce como dimensiones, que es donde tiene datos adicionales de estos datos consolidados que se conocen como la tabla de hechos. Ok, pero no se preocupen si este detalle no lo comprenden hoy completamente, porque para eso tenemos un curso entero. Ok, hoy nada más mencionarles eso, que ustedes sepan que existen cubos solares. Y tampoco que se dejen engañar. Mucha gente ha vendido el concepto, sobre todo en el pasado, de que OLAP y data mining es lo mismo. No, OLAP es solamente una parte de data mining. De hecho, es nada más que una técnica exploratoria, ¿verdad? Un COBOLAP no es más que tener totales precalculados. ¿Para qué? Para que cuando el jefe le dice a uno, por ejemplo, ¿cuántas bicicletas vamos a vender en Costa Rica en el mes de junio? El COBOLAP puede responder en milésimas de segundo cuánto, o cuánto se vendió el mes pasado, cuál fue el promedio de venta. Es simplemente una manera muy inteligente de almacenar datos para poder hacer consultas muy rápidas. Entonces, un COBOLAP es una técnica exploratoria. Es una parte importante de la minería de datos, pero no es minería de datos, no son lo mismo. Es apenas una técnica de la minería de datos. Se le conoce como cubos porque se pueden representar como cubos. Por ejemplo, este 14 representa la cantidad de teléfonos vendidos en el primer cuatrimestre en el estado de Vancouver. Por eso se le conoce como un cubo LAP. Es una matriz tridimensional. Pero también puede ser de 4 dimensiones, como por ejemplo este. Entonces tenemos un cubo para cada proveedor. Entonces podría ser en 4 dimensiones, en 5 dimensiones. Lo de cubo solar viene de que generalmente se hacían de 3 dimensiones. Entonces se podría representar como un cubo. Okay, pero bueno, esto lo va a estudiar en mucho detalle el profesor Fabio Fernández. Bueno, el ciclo de un proyecto de minería de datos. Esto es muy importante y esto también lo vamos a estudiar mucho más en detalle en el último curso. En el último curso vamos a estudiar, en el curso de proyecto final, la idea es que ustedes trabajen con datos propios de su organización, de donde ustedes trabajan o estudian. Y a partir de ahí construyen un modelo de minería de datos usando una cosa que está aquí, la minería, el método CRIP-DM. El método CRIP-DM es un estándar para dirigir proyectos de data mining. Entonces, en el último curso aprendemos CRIP-DM en detalle y cómo se puede hacer un proyecto de minería de datos de principio a fin siguiendo esta metodología.
y hay que tomar aspectos en cuenta para verlos rápidamente. Lo primero que uno debe hacer es aprender del negocio, es fundamental entender de qué es el negocio, recolectar datos, limpieza de datos, definir la meta del proyecto, escoger los algoritmos o los métodos que permitan optimizar el modelo que se desea aplicar, generar reportes, generar predicciones, aplicación de los resultados, calibración de los modelos. Bueno, todo este ciclo de vida es lo que se conoce como el CRIP-DM, que también se ilustra en el siguiente gráfico. Aquí les voy a ir a este gráfico. Comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implantación. Este es el ciclo de vida de un proyecto de data mining. ¿Ok? Pero bueno, hoy, de nuevo les repito, por favor no se preocupen, es una pincelada. En el curso de proyecto final estudiamos la metodología CRIP-DM, dedicamos una clase entera a explicar de qué se trata. Y ustedes en el proyecto final tienen que aplicar la metodología CRIP-DM a un conjunto de datos propios de su organización y aplicando todas las metodologías que vamos a estudiar o alguna de las metodologías que vamos a estudiar en los 9 cursos. Por ahí veo alguna pregunta en el chat. Ahí tenía varias, perdón, y no las había visto. Me dicen, a propósito de los datos de formato texto, he escuchado muchos términos de text mining. ¿Tiene alguna relación con los procedimientos de data mining? Sí, text mining es un caso particular de data mining que se usa mucho actualmente. El text mining está muy de moda porque todo lo que es web mining, también se habla de web mining, que es la minería de datos de la web. Y generalmente los datos que se encuentran son textos, ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, Google ha sido súper exitoso aplicando text mining para predecir y para encontrar páginas cuando uno hace una consulta. Todo eso es pura minería de datos. Otra pregunta que tengo por acá, perdón, vamos a ver, dice, ¿usaremos software libre para trabajar el ciclo del proyecto? Sí. Sí, en casi todos los cursos de probabilidad vamos a usar EF, que es una plataforma de software libre, que ahorita vamos a ver un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre CRIP-DM y ExemaDM? No sé, porque la verdad no sé, esta otra metodología ExemaDM no la conozco, entonces no podría decirle la diferencia, pero la que vamos a estudiar aquí es CRIP-DM. No conozco esa otra metodología, voy a investigar a ver si eso tal vez sea interesante. Bueno, las fases de CRIP-DM las vamos a ver en ese curso. Pero ¿qué no es minería de datos? Lo primero, esto es importante que lo tengan claro los clientes, y algún día ustedes cuando trabajen en esto de data mining, no es una bolita mágica, aunque antes lo ilustramos así, pero la minería de datos en general no es un proceso determinístico. ¿Qué es un proceso determinístico? Un proceso determinístico es un sistema, por ejemplo, como Excel, en el que ya hay 2 más 1, usted suma en Excel y siempre le da 3. Si no le da 3, tiene una pulga bien rara. Entonces es un modelo determinístico, es aquel que usted lo corre muchas veces, lo ejecuta muchas veces y siempre da el mismo resultado. La minería de datos es más un modelo probabilístico. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo a mi cliente yo le digo, bueno, la probabilidad de que esta persona pague es 0.9, eso es lo que me dice el modelo. Y démosle un crédito, tiene probabilidad muy alta de que pague. Y resulta que después no pagó. Entonces el jefe viene bravísimo y me dice, ¿qué pasó? Usted no quiere pagar, no pagó. Bueno, esto se basa en el teorema del límite central. Puede ser que ese individuo no pague, pero lo que sí sabemos y lo que sí es cierto es que cuando n, el número de clientes, tiende a infinito, si yo aplico el modelo bien, él va a tender a ser certero. Entonces, si yo le doy crédito, por ejemplo, solo a aquellos que tengan probabilidad mayor a 0.9, cuando él tiende a infinito, voy a aceptar por lo menos en el 90% de los casos. Entonces, por eso se dice que es un modelo determinístico. No siempre va a ser acertado. Y eso es muy importante que lo tengan claro los clientes, porque a veces le dicen a uno, usted me estafó, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? ¿Verdad? No predijo bien. Bueno, precisamente es una predicción, es un modelo probabilístico.
Por lo tanto, lo que yo le puedo garantizar es que cuando n tiende a infinito, lo que dice mi modelo se va a cumplir, pero en algunos casos fallará. Que es como tirar una moneda al aire. Si usted tira 3 monedas, puede ser que las 3 veces caiga del mismo lado, como le decimos nosotros en mi escudo. 3 veces, y me dice, qué raro, ¿ah? ¿Por qué es así? Pero bueno, cuando n tiende a infinito, te digo, un medio de las veces va a salir escudo y el otro medio va a salir cara, digamos. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del límite central, en la ley de los grandes números, como le dicen en estadística. Bueno, ¿dónde obtener más información? Este libro que está acá es muy, muy interesante, se les recomiendo, lo pueden conseguir en Amazon, Introducción to Data Mining, es el libro que usan en Stanford, en la Universidad de Stanford, en el primer curso de Data Mining. Es un muy buen libro. Este otro libro que lo pongo acá, Introducción to Data Mining, es un libro en francés, lo pongo casi por un recuerdo que era el que estudiábamos allá en los años finales de los 90, cuando estudiábamos allá el doctorado. Es uno de los primeros libros que se escribió en Data Mining en el mundo, por un profesor muy conocido que es el profesor Michel Jambou, que después vamos a estudiar algunos resultados de él y algunos métodos de él. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, les abro el micrófono, por si acaso quieren hacer alguna pregunta de manera oral. Vamos a ver si tienen alguna pregunta en el chat, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, pues pasamos a la segunda presentación de la clase de hoy, que es más corta. Vamos a estudiar el tema del software. En este curso y en la mayoría de los cursos de Promidad vamos a estudiar a trabajar en R. También vamos a trabajar en algunos cursos de Microsoft Analysis Services. Pero R, que es lo que usamos mayormente en los cursos, tiene la gran ventaja de ser una plataforma de software libre. Por lo tanto, es gratuita, lo cual es una gran ventaja. Sin embargo, el R es una de las plataformas, quizás hoy en día, el software libre más utilizado en el mundo. El R fue creado por este señor que estamos viendo aquí en pantalla, que es el profesor John Chambers, profesor de estadística en la Universidad de Stanford en California, de quien tuve el honor de ser estudiante en un curso de programación avanzada en R. Este señor creó un software que se llama S, el lenguaje S, que es el antecesor de R. R, como este mismo señor, como John Chambers dice, tiene una gran ventaja. Es un software creado por estadísticos para estadísticos. Entonces ustedes van a ver que tienen las grandes facilidades para el manejo de datos. Fue pensado para el manejo de datos, para el manejo de modelos predictivos, de modelos de segmentación. Es un lenguaje especialmente creado para el análisis de datos, para la estadística, para la minería de datos. Y a pesar de ser un software libre, es un software sumamente consistente, porque es creado en las universidades más importantes del mundo, como ustedes van a ver ahora. Nació en la universidad número 2 del mundo, que era la Universidad de Stanford, pero ahora está por todo el mundo. Ustedes van a ver que los mirrors, los espejos, donde uno puede bajar R, están por todo el mundo, en las mejores universidades del mundo. Por ahí tengo alguna preguntilla en el chat. Por favor, si tuvieran libros de los temas tratados. Ok. Sí, si alguien tiene libros, pues los puede colgar en el mismo foro. Si los tienen en PDF y son de libre acceso, ¿verdad? La mayoría de libros de R tienen la ventaja de que son gratuitos, la mayoría. Este es uno de los libros, por ejemplo, ahí que pregunta, me preguntaba en el chat de Jacqueline Flores, esta es la Biblia de R, el libro de John Chambers, Software for Data Analysis. Es un librito un poquito difícil de leer, pero muy bueno. Lo vamos a estar usando en el tercer curso, sobre todo, que vamos a trabajar directamente en la consola de R. Es un libro muy bueno. Ahora hay una confusión, a veces se dice que los creadores de R son este señor, Robert Gentleman y Ross Isaka. Estos señores que están aquí son importantísimos. Ellos son los creadores del proyecto CRAN. El proyecto CRAN es el proyecto de software libre quizás más grande del mundo. Ahí es donde está R instalado. De hecho, hay un comité de R que lo conforman estos dos señores, el señor Chambers y otros. En Alemania, por ejemplo, hay varios, que son los que permiten que uno suba o no paquetes en R. R tiene una gran ventaja.
y es que R va creciendo constantemente. Hay más de 3.000 paquetes en R. ¿Qué es un paquete? Es un plugin, es un adicional al lenguaje R. Entonces R va creciendo y creciendo y creciendo por paquetes desarrollados por gentes que han desarrollado gratuitamente desde las universidades herramientas de software prácticamente para todas las metodologías de data mining que existen. Y programado muchas veces por los creadores de las mismas técnicas. Entonces, por ejemplo, es mucho más confiable los árboles de decisión que vienen, en R que los que están en el mismo SPSS. ¿Por qué? Los árboles de decisión que están en R los programó el mismo profesor Jerry Friedman de Stanford, el creador de los árboles de decisión. Así que usted puede estar seguro que estos árboles de decisión o los métodos de boosting, por ejemplo, en R están completamente bien. En cambio, en SPSS, que es un paquete pagado, no es tan seguro. Bueno, el R está el rcram.org. Ustedes pueden entrar aquí y de ahí pueden bajar el R. Esto es lo que se conoce como el Scram. Ahí está R, lo pueden bajar gratuitamente, tanto para Macintosh, para Windows, para Linux, para Ubuntu, para muchos sistemas operativos. De ahí pueden ustedes bajarlo. Es gratuito. Poco a poco vamos a ir trabajando cada vez más con eso y ustedes se van a ir acostumbrando. Por ahí me preguntan por RapidMiner. Hay alguna gente que usa RapidMiner, pero nosotros vamos a usar RapidMiner. Es una herramienta mucho más limitada, y perdonando a los creadores que R, porque R es una herramienta mundial, ¿verdad? Realmente diseñada mundialmente. Vamos a utilizar RStudio, me dice Cristi, sí, vamos a utilizar RStudio y lo vamos a utilizar más a fondo, sobre todo en el tercer curso. Por ahí me preguntan por el Orange Data Mining. No conozco el Orange Data Mining. No lo conozco. Nosotros vamos a usar sobre todo R, que es la plataforma actualmente más utilizada en todas las universidades del mundo y en muchas empresas. Fíjense que la misma empresa Oracle acaba de sustituir en su última versión de Oracle, en la que viene con Big Data, todos sus modelos de data mining ya no los usan, ahora usan R, y se puede incorporar directamente R en Oracle, por ejemplo. Ok, entonces, ¿dónde ustedes, si una manera fácil de encontrar R, en nuestro sitio web, en probidad.com, hay un menú que se llama herramientas, y ahí pueden bajar R. De ahí, no es que lo pueden bajar de ahí, sino que de ahí los lleva el CRAN, donde pueden bajar R y donde pueden bajar RStudio. Por acá me preguntan que algunos tips para la programación R. No se preocupen, que en el tercer curso de nosotros enseñamos a programar en R, a trabajar en R directamente desde la consola. Entonces ahí vamos a aprender. En estos dos primeros cursos, en este primer curso vamos a usar sobre todo un paquete que se llama Factor Miner, que es con una interfaz gráfica en R. Y en el segundo curso vamos a usar sobre todo Raster, que también es a través de una interfaz gráfica, vía menús. Y ya en el tercer curso vamos a estudiar R directamente desde RStudio. Entonces vamos a aprender a programar en R. Entonces, por ahí el que pregunta, no se preocupe, que eso lo vamos a aprender. Me preguntan si recomiendo bajar los dos. Sí, de hecho en la tarea les pedimos bajar R y RStudio. Ahora vamos a ver qué es la diferencia. Bueno, se lo voy a mostrar de una vez. R, aquí lo voy a cargar. Ven, aquí tengo el icono de R. R es la plataforma básica de R. Ahí lo tenemos. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a trabajar en R. Esto es R, el R que está en el CRAN. El RStudio, que lo voy a cargar en este momento, es lo que se conoce en computación como un IRT o una interfaz gráfica para R. Aquí también se puede trabajar en R, nada más que esta interfaz es más agradable, por razones que vamos a ver en los próximos días y en los próximos cursos. Este es RStudio y este es R y RStudio. Los dos básicamente sirven para lo mismo, aunque la mayoría de gente y este servidor prefieren trabajar en RStudio, por razones que vamos a ir viendo poco a poco en los cursos. No se preocupen, que para eso tenemos 10 meses para aprender bien todo esto. Esa es la idea. Entonces,
En nuestro sitio web pueden ir directamente para bajar R y RStudio. De hecho, la primera tarea consiste en configurar el perfil e ir a instalar este y RStudio. Entonces aquí pueden ir a www.rproject.org y ahí bajan el R, que yo aquí digo 3.01, ya va 3.03. Lo pueden instalar para Linux, para Mac o para Windows, como ustedes prefieran. Ahí tenemos la interfaz gráfica de R para Windows. Y también ahí están viendo la interfaz gráfica de R en Mac. Okay, es un poquito más bonita en Mac. Hay algunas cosas que funcionan mucho mejor en Mac y algunas que funcionan mejor en Windows, depende. Bueno, ahí está el RStudio para los que preguntaban. El RStudio tiene una ventana para escribir los códigos, otra ventana de salidas y otra ventana de gráficos y otra ventana de depuración. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora, pueden ir a esta dirección www.rstudio.com y ahí lo pueden bajar. O también desde nuestro sitio de Promidad. Vamos a usar en este curso un paquete de este señor que estamos viendo en pantalla, de Ryan Williams, conocido como REITL. El REITL es uno de los programas. Este señor ganó el premio Turing, que es el premio más importante que se puede ganar en computación. Perdón, por la creación del paquete REITL, que lo estamos viendo aquí en pantalla. El paquete REITL es un paquete sobre todo para modelos predictivos, que vamos a estar estudiando un poquito en este curso y sobre todo en el curso número 2. Ahí estamos viendo el REITL en pantalla. ¿Cómo se instala un paquete? Vean, aquí está en esta termina. Para instalar un paquete en R hay que ejecutar el comando install packages, en este caso entre comillas, el nombre del paquete REITL, dependencies en true, porque a veces, como les decía, un paquete usa otros paquetes. Entonces con esto instala toda la cadena de paquetes. Entonces les voy a explicar cómo es. Es muy fácil. Ustedes se llevan esta instrucción. Bueno, lo primero es instalar R. R lo bajan del cráneo y lo instalan como si instala cualquier programa, ejecutando el instalador. Y RStudio igual, también lo instalan ejecutando el instalador. Una vez que está instalado R, sobre R, este que estamos viendo en pantalla, uno puede instalar paquetes que son como add-in, como adicionales al paquete. Uno los puede instalar desde RStudio o desde R. Igual queda instalado en ambos automáticamente. Yo cuando instalo un paquete casi siempre prefiero hacerlo aquí, pero es igual, pueden hacerlo en cualquiera de los dos. ¿Cómo se instala? Yo cojo esta instrucción que dice install packages, perdón ahí, la copio, acá la copio, ya no la puedo copiar, la copio y la pego aquí en R, y ahí empieza a instalar, ¿ven? Yo le digo install packages, REITL, dependencies en true, y él me pregunta en este momento en qué mirror. Fíjense que R está en este momento en las universidades más importantes del mundo, de Brasil, de Canadá, de China, de Francia, de Italia, Japón, Alemania, etcétera, etcétera, México, Portugal, Rusia, etcétera, Reino Unido, Estados Unidos. Ahí pueden escoger cualquiera de los servidores. Yo normalmente escojo este de USA California 2, que es el que está en Stanford, que es muy confiable porque es uno de los países donde se originó R, uno de los países originales. Pero en general y en teoría, en todos los micros o esperos, está R completo. Por ahí me preguntan algo en el chat, me dice, ¿esos países son de las universidades? Sí, esos son los países donde están las universidades. Por ejemplo, California 1 es Berkeley, California 2 es Stanford. Y así son universidades de esos países. Todos son generalmente una universidad. La Universidad de La Plata en Argentina, Mendoza, y así sucesivamente. Por ejemplo, los de Francia, esta es la Universidad de Montpellier, la Universidad de París 1, la Universidad de París 2, la Universidad de Lyon 1, la Universidad de Lyon 2, etcétera. Son universidades en efecto. Aquí empieza a bajar y ya queda instalado. Le voy a decir cancelar porque yo ya lo tengo instalado. Ok, entonces ya está instalado. Una vez que está instalado, el paquete REITL, ¿cómo se ejecuta?
todos los paquetes se juntan con este comando que se llama library. Entonces yo vengo aquí a R y yo le pongo library REITL. Aquí es importante tener claro que R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces ustedes tienen que escribir eso, en este caso todas en minúsculas. Si ponen una en mayúsculas le va a decir que no le funciona. En ese momento cargó el paquete, ya tiene el paquete en memoria. Ahora yo quiero, los paquetes de R se pueden correr de dos maneras. Se puede correr desde la consola o desde la interfaz gráfica. Si yo quiero una interfaz gráfica, entonces llamo la interfaz gráfica con esta manera. Le pongo REITL y doble paréntesis. Y ahí me carga la interfaz gráfica. Ahí está, en este momento ustedes están viendo REITL. Esta es la interfaz gráfica. Por ahora, en esta semana, lo único que me interesa es que lo instale. ¿Okay? Ya vamos a ir aprendiendo a usar. No se preocupen. Por ahora es solo instalarlo lo que queremos. Por ahí tengo un paquete, dice, si falla un mirror, ¿cómo se puede cambiar? Bueno, si le falla un mirror, es muy fácil. Aquí le va a dar un error, por ejemplo, como este, que dio aquí porque yo me salí. Entonces vuelve a copiar la instrucción y escoge otro mirror. Si por alguna razón el mirror está abajo, y por alguna razón puede ser. Yo nunca me he encontrado, nunca me ha fallado, pero podría ser. Entonces vuelve a ejecutar eso y entonces le pide y escoge otro mirror. Es una buena pregunta. Bueno, ese es REITL, el primer paquete que vamos a instalar, que es como un add-in. Aquí está el sitio web de REITL, por si quieren bajar materiales, información, manuales, etcétera. Aquí están, reitl.web.com. Otro paquete que vamos a usar muchísimo en este curso es el Factor Miner, que fue desarrollado en la Universidad de Reims, en Francia. Pueden ver este sitio, factorminer.free.fr, para más información. Este paquete Factor Miner corre sobre otro paquete muy famoso llamado el R Commander, que fue creado por el señor John Fox. Este paquete es una interfaz gráfica para R. Y Factor Miner es como un menú de este paquete, nada más. Pero uno los puede instalar los dos al mismo tiempo, con una instrucción que les voy a dar ahora. Uno puede instalar Factor Miner, instala el R Commander y instala Factor Miner igual con install packages. Pero a mí me gusta usar esta instrucción que estamos viendo aquí en pantalla porque lo instala directamente desde el laboratorio allá en Reims, en Francia, y se trae la última versión, los códigos que ellos tienen en este momento. Entonces es mejor. Y además este código instala de una vez el R Commander y Factor Miner. Entonces instalarlo es muy fácil. Nada más igual. Ustedes le dan, perdón, ahí que se me perdió, le dan copia aquí. Se van a R y lo pegan ahí, ven, igual. Ahí están viendo el Fuzzy Source. Factor Miner, esa instrucción y ya, me pidió el mismo igual. ¿Ok? Esto lo que hace es garantizar ir al sitio de ellos a traer actualizaciones, además de bajarlo del mirror. Bueno, lo voy a cancelar porque no quiero instalarlo, ya lo tengo instalado. Una vez que está instalado, este paquete se corre con la instrucción igual, library, R Commander. Ojo que es así, R con mayúscula, CMDR. Esto está aquí en la filmina, para que no se preocupen. Aquí está library, R Commander, con solo las vocales. Y la R en mayúscula. Ojo que la R es en mayúscula. Si la pongo en minúscula no sirve. Entonces yo le digo library, R Commander, con solo esta instrucción. Ahí están viendo ustedes eso que están viendo en pantalla es el R Commander. Este es el R Commander. Factor Miner es este menú. Factor Miner es un paquete que se instala sobre otro paquete, que es el R Commander. Pero esa instrucción que yo les di antes instala los dos al mismo tiempo. Entonces esa es la gran ventaja. Nosotros vamos a estar usando en este curso este paquete muchísimo. Básicamente este curso lo trabajamos con este paquete que se llama R Factor Miner sobre R Commander.
Okay. Ella tiene una ventana de instrucciones y una ventana de resultados, pero eso lo vamos a estar trabajando en las próximas lecciones. Por ahora lo que quiero es que lo instalen. Okay. Muy bien, entonces ahí eso es para R Commander. Ahí está una pantalla de R Commander de Factor Miner. R Commander, aquí está, se llama la ventana. Factor Miner es este menú. Ok, por ahí tengo una pregunta. En este también se carga la interfaz gráfica. Qué buena pregunta. No, fíjense que en este, es una buena pregunta esa que me acaban de hacer. En este, fíjense que es una diferencia. En Ratel, bueno, ambos hay que instalarlos. En Ratel, yo cargué Library Ratel y eso me cargó solo el paquete en memoria. Para cargar la interfaz gráfica, tuve que ponerle luego Ratel. En R Commander no, en R Commander basta poner Library, R Commander y hace las dos cosas. Carga el paquete en RAM y de una vez levanta la interfaz gráfica. Muy buena pregunta, que dice que me la hace porque esta es una pequeña diferencia entre estos dos paquetes. Entonces basta que ejecutar así Library R Commander y ya me carga la interfaz gráfica. Para el Ratel hay que hacer Library Ratel y después Ratel. Son dos pasos y en R Commander es un solo paso. Ok, que dice que me hizo la pregunta. Y bueno, con eso terminamos. Aquí explico un poco cómo instalar R Commander solito. Uno lo puede instalar con install packages, R Commander dependencies and true, y después install packages, Factor Miner dependencies and true, y lo instalan, dos pasos. Pero no hace falta. Yo les recomiendo mejor hacerlo con esta instrucción directamente, con esta source, y con eso instalan de una vez Factor Miner y de una vez R Commander. Ok, muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, aquí hay dos libros donde pueden obtener información. Este es el Handbook de Statistical Analysis en R, que lo vamos a usar un poquito en el tercer curso, y este Software for Data Analysis, Programming with R, que lo vamos a estudiar un poquito en el tercer curso. En este curso nos vamos a concentrar más en el Factor Miner. Por cierto, hay un libro para Factor Miner que es muy bueno, que lo pueden comprar en internet. Voy a activar mi cámara en este momento y se lo voy a mostrar. No sé por qué. Voy a mostrar ese libro con mi cámara. Ese es el libro que se llama Exploratory Data Analysis by Example Using R. Ese libro es de François Hodgson, Sebastián Lee y Jerome Payet, los creadores del Factor Miner. Ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Yo creo que se lo voy a dejar ahí para que lo vean bien. Creo que hasta se puede bajar por ahí el PDF. Este es el libro muy bueno para este primer curso que vamos a usar. Este es el libro que más vamos a usar. Ok, bueno. Entonces, si tienen alguna pregunta, y si no, para terminar, recordarles que ustedes, bueno, ahora lo que tienen que hacer es loguearse en el aula virtual. Le voy a repetir esto por aquellos de los que llegaron tarde. Ahí están viendo nuestra aula virtual. Meterse aquí al curso de métodos exploratorios Euler. Ahí están las presentaciones que hemos visto hoy, las dos. Conceptos básicos, software de instalación. Y la tarea número 1. Esta tarea número 1 es para hoy en 8 días. Esta tarea lo que hay que hacer básicamente es configurar el perfil, instalar el software, lo que vimos hoy, y hacer unos screenshots y ponerlos ahí en un documento. Ahí está explicado cómo se hace. Voy a bajarlo nuevamente. Al final lo que ustedes tienen que hacer, ahí vienen los ejercicios, y al final lo que tienen que hacer es entregar un PDF, subir un PDF que se llame tarea 1, nombre y apellido. Digamos, si le estudiaste Luis Pérez, entonces tarea 1, Luis Pérez PDF. Ustedes pueden construir su tarea en Word, por ejemplo,
pero después desde Word la convierten en un PDF y suben el PDF. Ok, por ejemplo, aquí les voy a cargar Word, ahí estoy cargando Word para explicarles cómo se hace eso, por si alguno no sabe. Yo aquí en archivo, bueno, en este PDF, en este Word, perdón, me puedo decir exportar aquí, crear un PDF. Entonces no suban el Word, porque el Word a veces se desacomoda, se pierden los estilos, etc. Sino antes de subirlo al aula virtual, lo convierten en un PDF. Y ustedes acá en el aula virtual, entonces aquí donde dice entrega de la tarea, le dan clic y por ahí les aparece un botón que por ahora no está activado aquí, para que suban el PDF al aula virtual. Súbanlo cuando estén muy seguros, porque si lo suben una vez ya no pueden volverlo a subir. A menos que lo dejen ahí en borrador. Ustedes lo pueden dejar en borrador, pero cuando le dicen ya versión definitiva, ya no pueden volverlo a subir. ¿Ok? La otra cosa muy importante es el foro, que está aquí. Les repito, aquí, importantísimo. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieren, ahí le dan añadir un nuevo tema y agregan un foro. Aquí hay unos que yo agregué hoy que estamos haciendo unas pruebas técnicas que veo que ahí están todavía. Hicimos algunas pruebas técnicas hace unos días, pero bueno, estos son pruebas. Tenemos que quitarlos. Entonces eso sería. Ok, muy bien. Entonces, si tienen, veo que hoy tenemos muy buena asistencia al curso. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto les cedo el micrófono. Si tienen alguna duda adicional. Ok. Si no, pues hago aquí el video para despedirme. Ha sido un gusto vernos hoy en este curso tan interesante que tenemos con población de toda Latinoamérica. Un gusto saludarlos aquí desde Costa Rica, desde Heredia, Costa Rica. Y nos estamos viendo. Cualquier duda, por favor, a través del foro. Con mucho gusto las estamos atendiendo preguntas. Y nos veríamos de hoy en 8 de nuevo a las 3 de la tarde en punto, hora de Costa Rica. Un gusto saludarlos por este medio y nos estamos viendo de hoy en 8 días. Hasta luego, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un gusto conocerlos. Hasta luego.